la carne, mas con nosotros está Jehová Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. Amén. Padre, te rogamos que nos hables por tu santa palabra. Amado Espíritu Santo, ayúdanos. Amado Espíritu Santo, glorifica al Padre y guíanos hoy y siempre, amado Consolador. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero compartir con ustedes el tema: mejor es confiar en Dios que en el brazo de la carne. Mejor es confiar en Dios que en el brazo de la carne. El contexto que estamos mirando de este pasaje es cuando Sennacherib, un rey pagano, invadió al pueblo de Dios, cierto que sí, y la situación estaba tan tensa, tan difícil, que querían arrasar con el pueblo de Dios. Lo habían invadido y querían acabar con ese pueblo de Dios. Pero en ese momento Dios dio una palabra, cierto, y Dios habló a través del profeta, pero también habló a través del rey. Y el rey del pueblo del Señor dijo: este Sennacherib confía en el brazo de la carne, con él está el brazo de la carne, pero con nosotros está el Señor, el cual nos ayuda y pelea nuestras batallas. ¿En quién quiere confiar usted? ¿En el brazo de la carne o en Dios? Recuerde que es mejor confiar en Dios que en el brazo de la carne. Cuando se habla de la palabra brazo, se está hablando de fuerza, de poder, ¿cierto que sí? Es decir, cuando se habla del brazo de la carne, se habla de la fuerza humana, del poder humano, de la capacidad humana, de lo que el hombre puede hacer. En este caso, el brazo de la carne estaba representado en un gran ejército que venía contra Israel, ¿cierto? Mucho armamento, mucha tropa, muchas armas. Ese era el brazo de la carne representado en este Sennacherib que quería invadir al pueblo de Dios. Pero el brazo de Dios también es poderoso. La Biblia nos habla del brazo de Dios y nos dice, por ejemplo, en el Salmo 89, nos dice que su brazo es fuerte y poderoso y que con su brazo el Señor esparce a sus enemigos. Miren el Salmo, por favor, que hemos mencionado, 89, en el versículo 10 dice la palabra de Dios: tú quebrantaste a Rahab como a herido de muerte, con tu brazo poderoso esparciste a tus enemigos. Entonces la palabra de Dios nos dice que Dios también tiene un brazo mucho más poderoso que el brazo de la carne, y que con ese brazo Él esparce a sus enemigos, porque mejor es confiar en Dios que en el brazo de la carne. En el libro de Isaías, también en el capítulo 52, versículo 10, la palabra del Señor nos dice de la siguiente manera: Jehová desnudó su santo brazo ante los ojos de todas las naciones, y todos los confines de la tierra verán la salvación de nuestro Dios. Desnudar el brazo es como arremangarse, ¿cierto que sí? Y Dios se arremanga, ¿para qué? Para pelear por nosotros, para salvarnos. Bendito el nombre del Señor. Dios desnudó su brazo para librarnos, para salvarnos. Dice la palabra del Señor: Jehová desnudó su santo brazo ante los ojos de las naciones, y todos los confines de la tierra verán la salvación de nuestro Dios. El brazo de Dios es poderoso para salvarnos, para rescatarnos, para librarnos. Pero también la Biblia dice que el brazo de Dios precisamente es el que nos libra. Dice el Salmo 44, versículo 3. Bendito el nombre de Dios. Dice el Salmo 44, versículo 3: porque no se apoderaron de la tierra con su espada, ni su brazo los libró, sino tu diestra y tu brazo y la luz de tu rostro, porque te complaciste en ellos. Entonces no tuvieron victoria por su fuerza, sino por el poder, por el brazo de Dios. Entonces, cuando la Biblia habla del brazo de Dios, habla de ese brazo que nos rescata, ese brazo que nos libra, ese brazo que es todopoderoso. ¿Cuántos dicen amén a esto? En el libro de Deuteronomio también nos habla del brazo de Dios, capítulo 26, verso 8, y en muchos pasajes, pero solo he mencionado algunos de ellos. En este versículo 8 de Deuteronomio 26 dice: y Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte y con brazo extendido, con grande espanto y con señales y con milagros. Entonces la palabra de Dios nos habla que el brazo de Dios libertó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, que el brazo de Dios los libró con grandes milagros, con grandes señales, porque Dios es todopoderoso.
Es importante que recordemos eso, que nuestro Dios es todopoderoso, porque mejor es confiar en Dios que en el brazo de la carne. Y que en esta mañana cada uno de nosotros podamos colocar nuestra confianza en Dios y glorificar al Señor, porque confiamos en Él y en su poder. En el libro de Isaías, capítulo 63, en el versículo 12, también nos dice la palabra de Dios respecto a esto. Les invito a que miremos allí. Dice la palabra, Isaías 63, 12: el que los guió por la diestra de Moisés y con el brazo de su gloria, el que dividió las aguas delante de ellos, haciéndose así nombre perpetuo. Entonces nos dice que es el brazo de su gloria. El brazo de su gloria fue el que manifestó su poder, abriendo el mar rojo y dándole guianza a su pueblo. O sea que su brazo poderoso va abriendo camino aún en medio de los obstáculos, y ese brazo, al abrir camino, al hacer milagros, nos va mostrando precisamente por dónde debemos andar. Ellos estaban frente al mar y no sabían qué hacer, pero Dios extendió su brazo y abrió el mar, y sabían que había que entrar en el mar porque Dios lo había abierto. Cuando Dios manifiesta su brazo, hará milagros, señales y maravillas, y sabremos por dónde caminaremos, porque Dios con sus milagros nos mostrará el camino en donde nosotros debemos andar. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Es decir, Dios abrirá paso a través de milagros, de cosas sobrenaturales, de maravillas, y al ver que Dios hace esos milagros, sabremos que por ahí es donde debemos entrar por la fe, porque Dios ha abierto las aguas del Mar Rojo y pasamos en seco para la gloria de Dios. Por eso el profeta Isaías hace un clamor en el capítulo 51. Por favor, vamos, Isaías 51, 9. El profeta hace un clamor y le pide a Dios, y este clamor debe estar en nosotros también. Despiértate, despiértate, vístete de poder, oh brazo de Jehová. Despiértate como en el tiempo antiguo, en los siglos pasados. ¿No eres tú el que cortó a Rahab y el que hirió al dragón? Entonces la palabra de Dios dice que el profeta está clamando y le dice: Señor, despierta tu poderoso brazo, haz milagros como lo hiciste antes. Señor, manifiesta tu poder. ¿Cuántos queremos pedirle a Dios que manifieste su poder en nuestras vidas, como lo ha hecho antes en nuestras propias vidas, como lo ha hecho antes con otras personas, pero que hoy lo quiere volver a hacer con nosotros? Ese tiene que ser su oración. Quizá en este momento usted está en una crisis, está en una dificultad, pero usted y yo vamos a clamarle a Dios que su poder se manifieste, que su brazo se despierte. Es decir, que Dios obre sobrenaturalmente a favor de nosotros, dándonos la victoria en esta mañana, en cada dificultad, en cada crisis y en todo problema que se nos puede estar presentando. Porque mejor es confiar en Dios que en el brazo de la carne. No confíes más en el brazo de la carne. Clama a Dios que manifieste su poder sobre tu vida y verás la respuesta que tú estás necesitando. Porque hay una promesa precisamente en el Salmo 34, y quiero que la veamos juntos, esta promesa. Desde el versículo 4 al 6 dice la palabra de Dios: busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados, y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó el Señor y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gracias a Dios. Pero haciendo especial énfasis en el versículo 5: los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Todos aquellos que confiamos en Dios, que buscamos a Dios, nuestros rostros serán alumbrados y no seremos avergonzados, porque Dios responderá, porque Dios nos ayudará, porque Dios peleará por nosotros. ¿Cuánto le damos la gloria a Dios? Porque mejor es confiar en Dios que en el brazo de la carne. Denle ese aplauso fuerte al Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Entre muchos relatos en el Antiguo Testamento hay dos que me llaman la atención respecto precisamente a confiar en el brazo de la carne o a confiar en el poder de Dios. Y uno de ellos también está en Segundo de Reyes, capítulo 6 y capítulo 7, y por supuesto allí en los versículos que comprenden estos textos.
Segunda de Reyes, capítulo 6, ¿cierto? Versículos o capítulos 6 y 7 nos habla precisamente de una crisis que hubo en el pueblo de Dios cuando los sirios empezaron a sitiar a Samaria. Y era una situación cuando Ben-Hadad, rey de los sirios, empezó a sitiar a Samaria, ¿cierto que sí? El sitio es una estrategia de guerra mediante la cual un ejército rodea una ciudad y esperan hasta que esa ciudad empieza a padecer hambre, empieza a padecer sed y se le acaban todos los recursos hasta que esa ciudad se rinde, ¿cierto que sí? Y así estaba la ciudad de Samaria, y los sirios estaban alrededor de la ciudad, estaban en esa situación tan tremenda. Pero me llama poderosamente la atención que el rey de Samaria precisamente tenía un gran problema, y es que en el versículo 2, capítulo 7, versículo 2, dice: y el príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba respondió al varón de Dios y dijo. Bueno, lo que menciona este versículo es que el rey tenía un hombre sobre el cual él se apoyaba, sobre el brazo de ese hombre se apoyaba, dice en la primera parte, un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba. Es decir, que en ese reinado había un hombre, un principal, un príncipe, en el cual el rey tenía toda su confianza, tenía toda su seguridad, tenía toda su certeza. Y precisamente ese rey confiaba en el brazo de la carne a través de ese príncipe. Confiar en el brazo de la carne es confiar en que las personas nos sacarán de los problemas, es tener absoluta seguridad que alguien nos ayudará y nos sacará de la dificultad, y es colocar nuestra confianza absoluta en estas personas. Claro, hay una confianza sana, eso está bien, pero muchas veces se depende de otras personas si nos ayudan o si no nos ayudan, y que si esa persona no nos puede ayudar, entonces la persona piensa que no puede salir adelante. Se convierte en un ídolo, se convierte en un pecado, por supuesto, de idolatría, y entonces va a traer muchos problemas sobre la persona que confía en el brazo de la carne. Precisamente, ¿qué había producido confiar en el brazo de la carne? Que primero había venido una invasión, ¿cierto? Un sitio, los habían sitiado, ¿cierto? Los habían invadido. Y dice los versículos 24 y 25 del capítulo 6. Entonces, después de esto, aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército y subió y sitió Samaria. Y hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata, y la cuarta parte de un cab de estiércol de palomas por 5 piezas de plata. Entonces, primero hubo invasión, segundo hubo carestía. Los productos estaban muy caros, había una inflación tremenda, había mucha carestía, según vemos en el texto bíblico. Pero en segundo lugar o en tercer lugar, había ya una situación de hambre tan tremenda que aún las mujeres estaban comiéndose a sus propios hijos. Versículo 28 y 29, por favor, leámoslo. Dice: y le dijo el rey: ¿qué tienes? Ella respondió: esta mujer me dijo, da acá a tu hijo y comámoslo hoy, y mañana comeremos el mío. Y cocimos pues mi hijo y lo comimos. El día siguiente yo le dije: da acá a tu hijo y comámoslo, mas ella ha escondido a su hijo. Qué cosa tan tremenda. Dice que cuando el rey oyó estas palabras se conmovió, fue tocado tremendamente. ¿Por qué? Porque aún en su pueblo que él gobernaba, que los debía llevar a abundancia, que los debía llevar a una vida próspera, su pueblo estaba practicando el canibalismo, y no un canibalismo como, bueno, el canibalismo nunca es normal, pero un canibalismo extremo. Las madres comiendo sus hijos. ¿Qué les parece esto? Una vez hubo un accidente en las montañas de los Andes, y era un equipo de fútbol, ¿cierto? Y varios murieron en la estrellada del avión, y empezaron pues a padecer hambre. Estaban en unas alturas tremendas, y ustedes saben, eso está documentado, que los compañeros del equipo se empezaron a comer a los cadáveres, ¿cierto? ¿Cuántos han leído eso o lo han escuchado? Y de ahí se alimentaron. Pues era, ¿cómo le digo? Uno no puede pensar con una situación tan tremenda en que no hay que comer, ¿cierto? Que una persona piense en comerse a otro ser humano. Eso es terrible, y eso sucedió en este momento y ha sucedido en la historia. Pero algo que me parece mucho más, mucho más grave,
es que empiecen a comerse a sus propios hijos. ¿Qué le parece eso? Y ese es el resultado de olvidarse de Dios, el resultado de menospreciar a Dios, el resultado de confiar en la carne, en el brazo de la carne. Pero cuando nosotros confiamos en Dios, Dios lo que envía a nosotros es bendición y abundancia y liberación y restauración. Por eso es mejor confiar en Dios que en el brazo de la carne. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Cuántos dicen amén a esto? Gloria a Dios. Por eso, hermanos, proclamamos que Colombia es un país que confía en Dios. Colombia tiene una esperanza, es el pueblo de Dios que ora por Colombia, que ora por el país. Y mientras esta iglesia cristiana, que somos millones de cristianos, oremos por nuestro país, para este país habrá esperanza, porque Colombia confía es en el Dios que hizo los cielos y la tierra, y el que nos sacará en victoria como nación, el que nos sacará en victoria como familia, el que nos sacará en victoria como iglesia, y el que nos dará la victoria a cada uno de nosotros, porque es mejor confiar en Dios que confiar en el brazo de la carne. Por eso le quiero motivar que en esta hora usted le diga a Dios: Señor, tú eres mi ayuda, tú eres mi fortaleza. Y que usted le invoque el nombre del Señor y le diga: Padre, dame la victoria. Que en esta mañana, usted que trae una crisis, que trae una dificultad, usted le diga al Señor: Señor, dame la victoria en la crisis que estoy pasando, que estoy luchando. Dame esa victoria porque confío en ti. En esta situación fue tan tremendo, hermanos, que se estaban comiendo los hijos, ya lo dije, pero también no habían respuestas. Dice el versículo 26 y el versículo 27: y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó, dijo: salva, rey mío. Y él dijo: si no te salva el Señor, ¿de dónde te puedo salvar yo? ¿Del granero o del lagar? Es decir, que el mandatario, el gobernante, el rey dijo: yo no tengo respuestas, yo no tengo soluciones, yo no tengo ninguna solución a este problema, estoy sin soluciones. Y eso es lo que produce precisamente confiar en el brazo de la carne, que llegó el momento en que no habían soluciones. Y esto nos muestra que aunque el hombre se esfuerce y haga muchas cosas, la capacidad humana es limitada. Por ejemplo, ha pasado en Haití. Haití es un país, es el país más pobre de América, cierto que sí, pero a Haití le han invertido miles de millones de dólares, le han invertido tecnología, le han invertido muchos profesionales, y Haití no sale de la ruina, no sale de la pobreza. ¿Y usted sabe por qué? Porque ellos han sido adoradores de demonios, cierto que sí. Estos papadog en cierta oportunidad sacrificaron en un altar a un cerdo y consagraron a Haití a Satanás. Entonces dice la palabra de Dios: sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron ¿qué? La causa de su ruina. Si los mandatarios mismos consagran su país a los demonios, consagran su país a Satanás, ¿cómo pueden esperar que venga prosperidad? La Biblia dice que cuando la gente practica la hechicería y la brujería, ¿qué trae sobre ellos? Pobreza y ruina, ¿cierto que sí? Es importante entender que nuestras naciones vecinas se han ido empobreciendo, o una nación vecina, Venezuela, se ha ido empobreciendo porque han traído cantidades de brujos cubanos, santeros cubanos, más la brujería propia del país. Y usted ve que cómo es la situación de pobreza, la situación de Cuba. Pero la base es que han olvidado al Dios verdadero y se han entregado a adorar espíritus malignos y a demonios, y el resultado ha sido la ruina de los países. Tremendo esto, ¿cierto que sí? Pero hoy estamos entendiendo que cuando una nación se vuelve a Dios, Dios va a traer respuestas a esa nación. Pero no solo a una nación, a usted también. Usted debe confesar: mi confianza está en el Señor y Dios me dará victoria. ¿Cuántos lo confiesan en esta hora? Mi confianza está en el Señor y Él me dará la victoria. ¿Cuántos lo pueden confesar? Confiéselo ahí donde usted está. Diga: mi confianza está en Jehová y Él me dará la victoria, en el nombre de Jesús de Nazaret. Esto es muy importante porque llega el momento, pues estamos hablando de Haití, le invirtieron tecnología, profesionales, dinero, y Haití no prospera. ¿Por qué no prospera? Hasta que no abandonen las prácticas de la hechicería, de la brujería y del vudú. Hasta que no dejen esas prácticas, no podrán levantar cabeza. Pero cuando una nación abandona esas prácticas y se vuelve a Dios, serán prosperados. No todos son los recursos económicos y tecnológicos. Hay cosas que solo se remueven desde el mundo, desde el punto de vista espiritual.
Es importante entenderlo. Algunos creen que si tuvieran más dinero les iría mejor, y les llega un dinero y resulta que a los 6 meses ya gastaron todo ese dinero. Porque algunos piensan que la respuesta a su problema es tener más plata. No es tener más plata. ¿Cuántos me están escuchando? Algunos piensan que es tener una mejor posición social, que es tener un mejor sitial en la sociedad. No es eso. Eso ayuda, por supuesto, cierto que sí. Algunos dicen es mejor, lo que me ayuda es tener una mejor educación, una mejor posición. Eso ayuda, por supuesto, pero no es la respuesta. La respuesta total está en Dios y en su bendita palabra. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos le dan la gloria a Dios por esto? Entonces es importante que entendamos que hoy Dios quiere llevarnos a un punto en que entendamos que Él nos va a ayudar, pero que tenemos que confiar solamente en Él y totalmente en Él, para que Él se levante y nos dé la victoria a todos nosotros para la gloria de Dios. No había respuestas para aquella sociedad en crisis, ¿cierto? Habían perdido la esperanza, no había esperanza. Pero en medio de esa crisis, hermanos, estamos en 2 de Reyes capítulo 7, versículo 1. En medio de esa crisis, Dios levanta a su siervo, el profeta Eliseo, y dice el versículo 1 así: dijo entonces Eliseo: oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová: mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina un siclo, y 2 seahs de cebada un siclo, a la puerta de Samaria. Lo que el profeta está diciendo: mañana, es decir, de la noche a la mañana, de aquí a unas horas, habrá mucha abundancia en este pueblo. Habrá mucha comida en este pueblo. Y no solo habrá mucha comida, sino que será muy barata. Solo dijo gloria a Dios la hermana. Cuando Dios da la palabra, ella trae respuestas. Diga conmigo: Dios envía su palabra y nos trae respuestas. Tú tienes que encontrar en Dios esa palabra que te dará la respuesta que tú necesitas. Y el profeta, con la autoridad de Dios, dijo: mañana, estoy parafraseando, habrá abundancia en esta ciudad. Los productos serán abundantes y además serán muy baratos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos toman eso para sus vidas? Algo tiene que hacer Dios en su vida por esta palabra. La semilla de la palabra tiene que colocarse en su corazón. El profeta dio la palabra y entonces se levantó precisamente. Habíamos hablado que el rey se basaba en un príncipe, ¿cierto? Ese príncipe representa el brazo de la carne. Ese príncipe había traído toda esa crisis, ¿cierto? Pero se levanta ese príncipe y entonces, ¿qué dice el príncipe? El príncipe en el cual el rey se apoyaba, o sea, el brazo de la carne. ¿Qué dice? Un príncipe, versículo 2, un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba, respondió al varón de Dios y dijo: si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Y dijo: he aquí, dijo el profeta, he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Entonces, ¿cómo reaccionó el brazo de la carne, o el que representa el brazo de la carne, cuando Dios da su palabra de fe, su palabra de respuesta, su palabra de bendición, de liberación, de restauración? ¿Cuál fue la respuesta del brazo de la carne? Primero, incredulidad. ¿Cierto que sí? El brazo de la carne no cree en lo que Dios puede hacer. El brazo de la carne no cree, pero nosotros sí creemos en que Dios lo puede hacer. ¿Cuántos dicen amén? El brazo de la carne no cree, él no creía. Él dice, bueno, ¿será que Dios va a abrir ventanas en los cielos, cierto? Y va a enviar los mercados y va a enviar la abundancia, cierto? Empezó también a burlarse de la palabra de Dios. El brazo de la carne se burla de la palabra de Dios. Tremendo esto. Y empezó a burlarse de la palabra de Dios. Yo recuerdo que cuando íbamos a comprar estas propiedades, un pastor nosotros le dijimos: Dios nos ha hablado que nos va a dar estas propiedades. Y el pastor dijo: y bueno, ¿y cómo les ha hablado? No, pues nos lo ha puesto en nuestro espíritu y lo sabemos. Y dice: ¿será entonces que él va a mandar bolsitas de polietileno con plata para que compren esas propiedades? Pues yo no sé si mandó bolsitas de polietileno o qué mandó, pero aquí están y Dios las dio. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? ¿Cuántos dicen amén? Porque el brazo de la carne se burla. El brazo de la carne se burla de lo que Dios dice en su palabra, de las promesas de Dios, de lo que Dios puede hacer. Refuta, escúcheme bien, refuta y cuestiona y se opone y es adverso y se burla de Dios, de la palabra de Dios
y de los siervos de Dios. Ese es el brazo de la carne. Muchas veces dentro de usted también como que el brazo de la carne trata de levantarse y decir, no, es que no es Dios el que lo hace, soy yo el que lo puedo hacer. Pero es importante entender que no es con espada, no es con ejército, sino con el Santo Espíritu de nuestro Padre Celestial. El brazo de la carne entonces refuta, ya cuestiona, ya dijimos, se opone. Pero también el brazo de la carne dice que confiar en Dios es un engaño y una mentira. Entonces hay un texto que trata de un tema similar, pero lo trata en Segunda de Crónicas, capítulo 32. Les invito para que miremos allá el otro texto. Entonces vemos ya el texto aquí de que había una hambruna tremenda, pero ahora vamos a Segundo de Crónicas, capítulo 32. Es otro relato que tiene similares características. Es cuando Sennacherib invade a Judá, cierto que sí, y Sennacherib era un hombre que tenía un ejército muy grande, un ejército muy poderoso, y viene a invadir al pueblo de Judá. Y entonces él dice, Sennacherib, vamos del versículo 7, estamos en Segunda de Crónicas, es otro relato similar en cuanto a las características. Sennacherib dice en el versículo 7 de la siguiente, bueno, dice más bien el rey, dice, esforzaos y animaos, no temáis, ni tengáis miedo al rey de Asiria, ni a toda la multitud que con él viene, porque más son los que hay con nosotros que con él. Aquí está hablando el rey del pueblo de Dios y les está diciendo, esfuércense, anímense, no se desmoralicen, no tengan temor, aunque viene este Sennacherib, rey de Siria, no tengan temor, porque más son los que hay con nosotros que con él. O sea, con el pueblo de Dios estaba primero Dios y la multitud de ángeles que pelean a favor de nosotros. Diga gloria a Dios en esta hora. Usted sabe que hay ángeles que pelean por nosotros y nos guardan y nos protegen. Hay un ejército tremendo. Así le pasó también en cierta oportunidad al profeta Eliseo cuando estaba siendo sitiado por los enemigos. ¿Recuerda? Y él estaba solo con su colaborador y entonces el colaborador sale por la mañana y cuando sale ve que el ejército de los enemigos lo había rodeado. ¿Cuántos recuerdan ese relato? Y entonces el colaborador del profeta dice, nos van a acabar, nos van a matar. Pero el profeta dice, Señor, ábrele los ojos a este para que vea. Y entonces el Señor le abrió los ojos espirituales. Y cuando Jesse, el siervo del profeta, le fueron abiertos los ojos espirituales, se dio cuenta que alrededor de ese ejército enemigo habían miles y miles y miles de ángeles que los estaban rodeando. Y por eso dijeron, mayor es el ejército, más son los que están con nosotros que el que está con ellos. Le tengo buenas noticias. Jehová está con nosotros, pero todas sus huestes celestiales están con nosotros. Y Dios hará lo imposible para sacarnos en victoria, porque Él está con nosotros y todos sus ejércitos. Y sabe una cosa, cuando el siervo vio eso, dijo, sí, realmente Dios es maravilloso. Diga conmigo, Dios es maravilloso. Entonces volvemos aquí a Segunda de Crónicas 32. Hay varios pasajes, no se vaya a desubicar, cierto que sí, no nos desubiquemos. Segunda de Crónicas 32. Entonces el rey del pueblo de Judá, el pueblo de Dios, les está dando ánimo, esforzaos, animados, no temáis, ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que viene, con él viene, porque más hay con nosotros que con él. Y también dice, con él está el brazo de la carne, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios, para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. ¿Cuántos confiamos en la palabra de Dios? Amén. Que da a sus siervos, se la dio al profeta, se la dio al rey y hoy nos la da a nosotros. Confiamos en la palabra de Dios y allá hay victoria. Pero sigamos en el relato. Versículo 9. Después de esto, Sennacherib, rey de los asirios, mientras sitiaba a Laquis con todas sus fuerzas, envió sus siervos a Jerusalén para decir a Ezequías, rey de Judá, y a todos los de Judá que estaban en Jerusalén: así ha dicho Sennacherib, rey de los asirios: ¿en quién confiáis vosotros al resistir el sitio en Jerusalén? No os engaña Ezequías para entregaros a muerte, a hambre y a sed, al decir: Jehová nuestro Dios nos librará de la mano del rey de Asiria. Lo que estaba haciendo Sennacherib a través de su mensajero era que
decirle al pueblo de Dios, dice otro pasaje, hay 3 pasajes que hablan de esto en la Biblia. Dice otro pasaje paralelo de este episodio, dice que los enemigos hablaron en el idioma del pueblo de Dios y dijeron esas palabras, que le dijeran, lo que les dice el rey es mentira. En otras palabras, lo que estaba diciendo es que las palabras de Dios son un fraude, son un engaño, y que si confiaban en esas palabras tendrían hambre y tendrían esclavitud. Eso dice el brazo de la carne. El brazo de la carne le dice, eso que dice la Biblia es un cuento. El brazo de la carne le dice, esas promesas que dice la Biblia son una historieta, son mentirosas. Si confía en ellas, será fracasado. Si confía en ellas, irá a la derrota. Si confía en ellas, dice el brazo de la carne, ¿cierto? Porque nosotros confiamos eso en la palabra de Dios. Pero sabe una cosa, eso dice el brazo de la carne, pero yo testifico que la palabra de Dios ha sido eficaz en mí y ha sido una bendición para mi vida, que me ha dado victoria y que me ha bendecido, porque la palabra de Dios obra en la vida de todos nosotros. Pero el brazo de la carne dice que la palabra de Dios es un engaño, es un fraude, que por qué confiar en la palabra de Dios. ¿No es acaso usted lo que escucha en los medios de comunicación, en la radio, en la televisión, en el internet, en los periódicos, que cuando los cristianos oran, ¿cierto? Cuando los cristianos buscan de Dios, dicen, ¿de qué les va a servir esto? ¿De qué va a funcionar? Estos son ilusiones que no tienen efecto. Pero es importante entender que eso es lo que dice el brazo de la carne. Pero ¿qué nos dice la palabra de Dios? Que si confiamos en Dios, veremos su gloria en nuestras vidas. Por otro lado, el brazo de la carne también menosprecia al Señor. Según el versículo 14, menosprecia a Dios. Miremos por favor el versículo 14. Dice, ¿qué Dios hubo entre todos los dioses de aquellas naciones que destruyeron mis padres, que pudiese salvar a su pueblo de mis manos? ¿Cómo podrá vuestro Dios librarnos de mi mano, libraros de mi mano? En otras palabras, blasfemó contra Dios y dijo, ni el Dios de ustedes los podrá librar. O sea, lo menospreció a Dios. El secularismo, el ateísmo menosprecia a Dios y dice que Dios no puede hacer nada. Voy a volverlo a leer. Dice Sennacherib, ¿qué Dios hubo entre todos los dioses de aquellas naciones que destruyeron mis padres, que pudiese salvar a su pueblo de mis manos? ¿Cómo podrá vuestro Dios libraros de mi mano? O sea, menosprecia a Dios. El brazo de la carne menosprecia a Dios. Pero el versículo 17 nos dice que blasfemó también a Dios. Versículo 17 dice, además de esto escribió cartas en que blasfemaba contra Jehová, el Dios de Israel, y hablaba contra él diciendo, como los dioses de las naciones y de los países no pudieron librar a su pueblo de mis manos, tampoco el Dios de Ezequías librará al suyo de mis manos. O sea que ahora blasfemó contra Dios. Pero es tremendo entender eso. Cuando la persona anda en el brazo de la carne y menosprecia a Dios y blasfema a Dios, se está metiendo en una trampa. Se está metiendo en una trampa que luego no podrá salir de ella. Se está acercando a un precipicio el cual es muy profundo y no podrá salir de él. Cuando este hombre soberbio y el otro que mencionamos también empezaron a burlarse de Dios, de la palabra de Dios, no sabían que cada burla era un paso hacia el abismo. No sabían que cada burla contra Dios y su palabra era un paso para su derrota. Y esto lo vamos a ver más adelante. Pero el brazo de la carne, entonces, ya hemos dicho, menosprecia al Señor, blasfema el nombre de Dios y se burla de la fe en Dios. Versículo 15. Ahora pues no os engañe Ezequías, ni os persuada de ese modo, ni le creáis que si ningún Dios de todas aquellas naciones y reinos pudo librar a este pueblo de mis manos y de las manos de mis padres, cuanto menos vuestro Dios os podrá librar de mi mano. En otras palabras, se burla de la fe en Dios. Todo eso hace el brazo de la carne. Ojalá usted vaya tomando nota de esto, porque muchas veces usted tiene que enfrentarse al brazo de la carne, la burla, cierto que sí, el menosprecio de la gente que le dice, siga creyendo en Dios, siga que ahí va bien, cierto, y empiezan a burlarse. Pero hoy usted tiene que levantarse y decir, yo confío en mi Dios y Dios se va a glorificar una vez más en mi vida. ¿Cuántos dicen amén? Esta es una mañana de rompimiento para nuestras vidas. Es una mañana de ver la gloria de Dios. Yo no sé si usted lo toma o no lo toma, en el nombre del Señor Jesucristo, y que toda burla de Satanás caiga por tierra. Ahora, a pesar de la oposición del brazo de la carne, Dios se glorifica.
Es importante entender eso. El pueblo de Dios se mantuvo firme en contra del brazo de la carne, confiando en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice que los que confían en Él no serán avergonzados. Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados, dice el Salmo que hemos leído. Cuando nosotros confiamos en Dios, Dios nos dará la victoria. Dios nos dará esa respuesta que nosotros necesitamos. Y vemos entonces ¿cómo fue la respuesta? Segunda de Reyes. Recuerden que estamos viendo 2 episodios y vamos a volver al primer episodio que estábamos mencionando, y era la hambruna en Samaria, en el capítulo 7 de Segundo de Reyes. No nos perdamos del texto, ¿cierto que sí? ¿Qué sucedió allí? Cuando había canibalismo, cuando había situaciones tremendas, ¿qué sucedió en medio de ese pueblo? Dice la palabra de Dios. Versículo 6. Porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruido de caballos y estrépito de gran ejército, y se dijeron unos a otros: he aquí el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos y los reyes de los egipcios para que vengan contra nosotros. Y así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba, y habían huido para salvar sus vidas. Recuerde entonces, vamos a volver al relato. La ciudad está en una hambruna tremenda. Dios dice: mañana habrá abundancia. Y no solo abundancia, habrá los precios de los productos serán muy económicos. Va a haber una prosperidad tremenda mañana. El brazo de la carne, el hombre que confía en el brazo de la carne se burla. Pero ¿qué hizo Dios? Todos los que estaban sitiando al pueblo de Dios, dice que Dios trajo un terror tremendo sobre ellos. ¿Cierto que sí? Y Dios hizo que entrara en ellos un temor. Escucharon un estruendo y sintieron tanto miedo que ellos se fueron y dejaron tiradas todas las cosas. Recuerde que un ejército que sitiaba una ciudad, ellos llevaban comida, ¿cierto? Ellos llevaban caballos, ellos llevaban armas, ellos llevaban abundancia, tenían muchas cosas, porque esto va para largo, decían. Y aquí pueden pasar meses, pero aquí estamos bien apertrechados, tenemos toda la provisión que necesitamos. Mejor dicho, casi que se iban a vivir ahí con todo lo que ellos tenían. Pero cuando Dios envió su estrépito, cuando Dios envió su presencia, cuando Dios se movió, ellos entraron en un pavor tan tremendo que salieron corriendo y dejaron todas las riquezas, dejaron todas las provisiones, dejaron los caballos, dejaron las armas, pero dejaron mucha comida. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Porque Dios se glorificó para confirmar su palabra. Bendito el nombre de Dios. Y cuando Dios manifestó su palabra, manifestó el poder de su palabra, hizo que sus enemigos se confundieran, y toda esa riqueza llegó al pueblo de Dios. ¿Sí ve que Dios no depende de lo que el hombre pueda hacer? Dios no depende de las circunstancias que viva una persona, una familia o un país. Cuando Dios se decide bendecir, Dios lo puede hacer, y lo hizo como mover así los dedos. Hizo un milagro tremendo y le dio abundancia a su pueblo. Ese es el Dios en el cual nosotros creemos, el Dios que puede hacer cosas que nadie puede hacer. ¿Cuánto le damos la gloria a nuestro Padre Celestial? Bueno, ese fue el caso de Samaria. Pero vamos ahora al otro caso, cuando Sennacherib, ¿cierto?, está invadiendo a Judá. ¿Qué hizo Dios? Ya vimos entonces qué hizo en el primer caso, ¿cierto? Dios dio la palabra, el brazo de la carne se burló, menospreció y hizo tantas cosas. Pero Dios, hermanos, en esa noche hizo que los enemigos huyeran y les dio abundancia. Pero ¿qué hizo en el otro caso? Cuando Sennacherib decía: no, su Dios no los podrá librar, ningún otro Dios los ha podido librar, ¿será que este sí? Pero mire lo que Dios hizo. Vamos a ir al capítulo 32, segunda de Crónicas, capítulo 32, verso 20. Dice la palabra de Dios: mas el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, oraron por esto y clamaron al cielo. ¿Por qué oraron? Por todo el escarnio, ¿cierto?, de Sennacherib, por toda la burla de Sennacherib, por todo el menosprecio de Sennacherib. Entonces se unió el rey y se unió el profeta Isaías y oraron al Señor. ¿Cuántos creen que hay poder en la oración? Y dice entonces el versículo 21, ¿qué pasó cuando ellos confiaron en Dios? Porque mejor es confiar en Dios que en el brazo de la carne. ¿Qué pasó cuando oraron y buscaron a Dios, el rey y el profeta? Versículo 21 dice: y Jehová envió un ángel, el cual destruyó a todo valiente y esforzado,
y a los jefes y a los capitanes en el campamento del rey de Asiria. ¿Qué hizo Dios? Envió un ángel que mató a muchos soldados. Este relato está en 3 pasajes de la escritura, les había dicho. Y uno de los pasajes de la escritura que lo relata dice que fue el ángel del Señor, y que el ángel en ese solo ataque mató 185,000 soldados. Por eso Eliseo dijo: más son los que están con nosotros que los que están con ellos, porque está Dios, pero también un gran ejército de ángeles. La Biblia dice que los ángeles están para el servicio de los siervos de Dios. Los ángeles están para servirte a ti, para ayudarte en tus problemas. Dios los envía para darnos la victoria. En otras palabras, tenemos grandes victorias delante de Dios por el poder de Dios. ¿Cuánto le damos la gloria al Señor? Entonces Dios envió su ángel, y el ángel mató a 185,000 soldados de una sola. Tremendo. Y entonces nos dice la palabra de Dios que el hombre, este rey que era Sennacherib, con tanta soberbia que había dicho: mis padres, mis abuelos y todos nosotros los hemos arrasado, no ha habido Dios que los pueda librar de nuestra mano, su Dios tampoco lo podrá. Ahora dice la palabra en el versículo 21, por favor, en la parte final, dice que este hombre soberbio se volvió por tanto avergonzado a su tierra, y entrando en el templo de su Dios, allí lo mataron a espada sus propios hijos. Yo quiero que pensemos cómo terminan los que confían en el brazo de la carne. ¿Cómo terminó los que confían en Dios? Con una gran victoria, ¿cierto que sí? Dios peleó por ellos. ¿Cuántos queremos que Dios pelee por nosotros? Tú tienes que decirle al Señor: tú eres mi única fortaleza, solo en ti confío, Señor, solo tú eres mi ayuda, Señor. Ayúdame, Señor, dame la victoria, y Él lo va a hacer. ¿Cuántos lo creen? Y Dios dio victoria a su pueblo porque el ángel del Señor peleó por ellos. Pero aquel hombre soberbio que confiaba en el brazo de la carne, dice que se volvió avergonzado a su tierra, cabizbajo por supuesto, y llegando a su tierra, entró allí al templo donde adoraba a su Dios, y sus propios hijos lo mataron. Tremendo. Ese es el fin de los que confían en el brazo de la carne: desgracia, muerte terrible, abandonados totalmente, una situación terrible. Pero los que confiamos en Dios veremos la bendición del Señor. ¿Cuántos queremos confiar en Él? Porque mejor es confiar en Dios que en el brazo de la carne. Pero ¿cómo terminaron? ¿Cómo terminó allí el de Segundo de Reyes, que es el otro caso? Vamos otra vez, ¿cierto? Los tenemos ahí de para aquí para allá en el texto. ¿Cómo terminó el príncipe en el cual el rey confiaba y se apoyaba sobre ese brazo? Vamos a mirar nuevamente Segundo de Reyes 7, versículo 17. Dice la palabra de Dios: y el rey puso a la puerta aquel príncipe sobre cuyo brazo él se apoyaba, y lo atropelló el pueblo a la entrada, y murió conforme a lo que había dicho el varón de Dios cuando el rey descendió a él. ¿Qué pasó con ese hombre que representa el brazo de la carne? ¿Cómo terminó? Dice que el rey lo puso ahí al lado de la puerta, y él se hizo al lado de la puerta. Y la gente, imagínense que tenía hambre, y dicen: allá hay abundancia, salgan a recibir todo lo que Dios les ha dado. Sale esa gente, hermanos, ¿cómo llama eso? Eso, ustedes lo han dicho. Una estampida, ¿cierto que sí? Y el hombre que confiaba en el brazo de la carne se para ahí todo tranquilo, y ya lo arrasan, pasan por encima de él, y murió atropellado. ¿Se acuerda que el profeta había dicho: usted lo verá, pero no comerá de ello? Y terminó avergonzado, destruido, porque los que confían en el brazo de la carne terminan muy mal. Pero los que confiamos en Dios tendremos la bendición del Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? Apláudalo y dele la gloria a Dios. Dígale: gracias, Señor, te damos la gloria, te bendecimos en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, mire el fin del malo, el fin del que se burla de las cosas de Dios, ¿cierto? El fin del que blasfema la palabra de Dios. Quizá usted tiene un hermano, tiene un vecino, un familiar, o alguien en la universidad, en el colegio, en la empresa, que se burla de su fe. Usted siga adelante.
usted siga firme en la palabra de Dios, porque usted es como el árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, que su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará, porque la bendición de Dios está con usted. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor? Porque es mejor confiar en Dios que en el brazo de la carne. Es muy importante entender que cuando tenemos la bendición de Dios, Dios pelea por nosotros, Dios nos ayuda. Hay una advertencia allí en el libro de Jeremías, ya para orar, en el libro de Jeremías capítulo 17. Les invito para que abramos nuestras Biblias en Isaías, o en Jeremías, perdón, capítulo 17. Vamos a mirar los versículos 5 al 7, por favor, en esta hora, y vamos a decirle a Dios que nos ayude. Dice la palabra del Señor: así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta del Señor. Será como la retama en el desierto, no verá cuando viene el bien, sino que morará en sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar su fruto. Gloria sea al Señor. Es mejor confiar en Dios que en el brazo de la carne. Y en sí, confiar en el brazo de la carne es poner nuestra absoluta confianza en algo, en alguien que no es Dios. Cierto que sí, claro, hay una confianza sana, por supuesto, como la confianza que le tiene el esposo a la esposa, como un amigo que confía en su amigo, pero no es una confianza absoluta en la cual dice yo dependo de esta persona, o dependo de esta situación, o dependo de este dinero, o dependo de mi capacidad. Confiamos también en las habilidades que Dios nos ha dado, la capacidad para, como dice la palabra, que Él le da la capacidad a las personas para prosperar. Pero nuestra confianza real, eterna y absoluta está solo en nuestro Padre Celestial. Yo le quiero animar para que hoy le diga: Señor, hoy quiero ratificar que mi confianza está en ti, y te quiero pedir que, Señor, tú te levantes con poder y por favor manifiestes tu poder en mi vida. Leamos pongámonos en pie, leamos Isaías, por favor, 51:9. Dice la palabra, y vamos a pedir esto al Señor en este momento. Dice la palabra: despiértate, despiértate, vístete de poder, oh brazo de Jehová. Despiértate como en el tiempo antiguo, en los siglos pasados. ¿No eres tú el que cortó a Rahab, el que hirió al dragón? Vamos a decirle al Señor: Padre, despierta tu brazo de poder. Queremos volver a ver tu poder en nuestras vidas. Señor, queremos ver tus milagros en nuestras vidas. Queremos ver tu intervención en nuestras vidas. ¿Cuántos queremos ver el poder de Dios? Vamos a orar por eso. Padre que estás en los cielos, Señor amado, te damos las gracias, bendito Dios. Te agradecemos, Padre, y te glorificamos en el nombre de Jesús. Padre, gracias, gracias porque tú eres bueno. Gracias porque tú eres santo, Señor. Gracias porque para siempre es tu misericordia. Señor, te damos la gloria, te damos las gracias. Bendito Dios, bendito Dios. Hoy renunciamos a confiar en el brazo de la carne. Ahora ahí donde usted está, yo le quiero motivar. Quizá usted está confiando en promesas que le hicieron. Usted está esperando quizá que tal persona es el que lo va a sacar a usted de la crisis. Usted está pensando que tal situación es el que le va a dar la respuesta. Yo le animo para que usted y yo hoy miremos al Señor y hoy le digamos: Señor, yo quito mi confianza del brazo de la carne. ¿Cuántos están aquí en el nombre de Jesús? Quizá muchos de ustedes están afligidos, están preocupados porque dice: yo confío en esta persona. Yo pensé que esta persona me iba a ayudar. Yo pensé que esta persona me iba a dar la mano. Yo pensé que esta persona me iba a sacar del problema, pero me he desilusionado porque no veo respuestas. Veo que me evade, veo que no me ayuda. ¿Sabe una cosa? Porque Dios quiere que usted mire más allá y que usted mire al Dios que hizo los cielos y la tierra, y que usted le diga: Padre, mi confianza, mi fortaleza está solamente en ti. Señor, hoy vuelvo a recordar que mi confianza está en ti y te busco, Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Reposa mi alma, mi ser. Amén. Descansa en ti. Puedo ser
feliz. Levanta tu voz y dilo. En ti confía mi corazón. Dile en ti, Señor. En ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti. Puedo ser feliz. En ti confía mi corazón. En ti reposa mi alma, en mi ser descansa en ti. Puedo ser feliz. Porque sé que estás obrando tu perfecta voluntad. En mi vida estás obrando tu perfecta voluntad, Señor, porque sé que estás obrando tu perfecta voluntad. En mi vida estás obrando tu perfecta voluntad, porque sé que estás obrando tu perfecta voluntad. En mi vida estás obrando tu perfecta voluntad, porque sé que estás obrando tu perfecta voluntad. En mi vida estás obrando tu perfecta voluntad. Ahí donde usted está, empiece a orar y a decirle: Padre, mi confianza está en ti, Señor. Yo creo en tu palabra, Señor. Dígale: Padre, yo creo en tu palabra, Señor. Yo creo en la palabra de Dios, que es la Biblia, Señor. Yo creo en las promesas de tu palabra. Empiece a orar ahí. Dile: Señor, tú eres mi ayudador, Señor. Tú eres mi ayudador, Padre, en el nombre de Jesús. Empiece a clamar al Señor y empiece a decirle: Padre, yo confío en tu palabra. ¿Cuántos cristianos hay aquí? Empiece a decirle: Padre, yo confío en tu palabra. Yo confío en tu palabra, Señor amado. Gracias porque tú estás conmigo, Padre. Tú me ayudas en el nombre de Jesús. Empiece a orar y a decirle: Padre, gracias porque tu palabra es poderosa, porque por tu palabra fueron creados los cielos y la tierra. Tu palabra es creativa, Señor, y tu palabra me da la victoria. Padre, gracias, Señor amado, gracias. Estamos declarando, Padre, el poder de la palabra de Dios, Señor, sobre la vida de tu pueblo, Señor. Estamos confesando, Padre, que tenemos victoria en medio de esas crisis, Padre, en medio de esas dificultades, Padre, en medio de esas adversidades que cada hermano tenga, Señor, en medio de ese gigante que se le enfrenta, Padre. Estoy confesando que hay poder en la palabra de Dios, Padre, que ellos pueden creer en tu palabra, y al creer en tu palabra, Señor, tienen la victoria, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Estoy confiando, Padre, que tu palabra viene, Padre, y levanta a cada persona en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, gracias ahora, Padre, en el nombre de Jesús, Padre, que tu palabra llegue al corazón, traiga consuelo, traiga fe, traiga certeza, traiga fortaleza, Señor, en el nombre de Jesús. Y oramos que así como tú hiciste, Padre, y trajiste abundancia, hoy tú traigas abundancia, Padre. Hoy tú traigas respuestas, Señor, Padre, y así como tú confundiste a los enemigos de
esta manera también tú traigas, Señor amado, tu poder. Padre, hoy en el nombre de Jesús te rogamos que nos ayudes con nuestras dificultades, con nuestros problemas, Señor. Te rogamos que pelees por nosotros. Clámele a Dios, dígale: Señor, pelea por mí, Padre. Ayúdame, Señor, ayúdame, Padre. Dame la victoria, Padre, en esta necesidad que yo tengo. Dígale: Padre, dame la victoria en esta mañana. Yo confío en ti, Padre celestial. Ayúdame, Señor. Clámale a Dios. Dile: Padre, abre los cielos sobre mi vida. Dame la victoria que yo necesito, Padre. Glorifícate en el nombre de Jesús, Padre. Dame esa victoria para tu gloria. Gracias, gracias. Clame a Dios, clame a Dios, clame a Dios. Dígale: Padre, gracias por esa gran victoria que tú me das. Te doy la gloria, te doy la gloria. Dígale: Padre, gracias. Gracias, Señor, gracias. Aquí en esta mañana y usted dice: yo quiero colocar mi confianza en el Señor. Yo quiero confiar en Dios. Yo quiero reconciliarme con Dios. Usted dice: yo quiero hoy más que nunca reconciliarme con Dios, pedirle perdón porque he vivido lejos de Él. He vivido lejos de Dios, pero hoy quiero reconciliarme con Dios. Hoy los brazos de Dios están abiertos para perdonar tus pecados, para que desde este día tú empieces a confiar en Él y que desde este día tú le digas: Señor, yo confío solo en ti. Yo no sé cuántos de los que están aquí quieren decirle: Señor, yo creo en ti. Yo creo que Jesucristo murió por mis pecados. Yo creo que Jesucristo llevó mis maldades. Yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y yo le pido al Señor Jesucristo que me perdone y me reconcilie con el Padre. Yo creo que Jesús es el Salvador y hoy quiero reconciliarme con Dios. Si hay alguien aquí que quiere reconciliarse con Dios, donde quiera que se encuentre en este lugar, yo le quiero animar que ore conmigo. Allí donde está, haga una oración conmigo de reconciliación con Dios, de acercarse a Dios. Repita esta oración, diga conmigo. Diga por favor: Padre celestial, fuerte, Padre celestial, soy pecador, me he alejado de ti, pero tú has entregado a tu Hijo Jesús para que muriera por mí y derramara su sangre por todos mis pecados. Bendito Dios, yo creo en ti y yo te pido, Señor, que tú me perdones todos mis pecados. Yo pido al Señor Jesús, diga fuerte, yo pido al Señor Jesús que venga a mi corazón y que me dé una nueva vida, que me transforme, me haga una nueva criatura, me haga diferente
y escriba mi nombre en los cielos. Hoy decido, diga, hoy decido confiar solo en Dios como mi única fortaleza y como mi única salvación, desde ahora y para siempre. Amén y amén. Diga además esto: recibo a Jesucristo. Diga, recibo a Jesucristo como mi único Señor y suficiente Salvador, desde ahora y para siempre. Aleluya. Sigamos orando con nuestros ojos cerrados. Sigamos orando, dándole la gloria a Dios. Gracias al Señor. Yo quiero hacer una oración por los que oraron conmigo. ¿Quiénes hicieron esta oración por primera vez o segunda vez? Quiero orar por ustedes. Pero quiero rogarle el favor, quien hizo esta oración por primera o segunda vez, levante una mano. Diga, yo hice esta oración. Yo quiero orar por usted. Dios bendiga a esta joven. Dios bendiga a esta joven. ¿Quién más hizo esta oración? Aquí, ¿quiénes oraron? Dios bendiga a este varón. Dios bendiga a este joven. Déjale en alto la mano. ¿Quién más hizo la oración? Dios les bendiga. Hago el último llamado. ¿Quién hizo la oración y quiere que oremos por usted? Levante su mano. Amén. Bueno, gracias a Dios. Yo voy a pedir a los que oraron y levantaron su mano, vengan aquí adelante. Pasen aquí, los hermanos les ayudan. Vamos a orar por ustedes. ¿Cuántos les damos la bienvenida? ¿Cuántos le damos la bienvenida? Dios te bendiga. Dios lo bendiga. Dios lo bendiga. Amén. Dios lo bendiga. Gracias a Dios. Amén. Gracias a Dios. Vamos a orar por ellos, ¿cierto? Extendamos nuestras manos, Marta. Gracias, estamos pendientes. Padre, gracias por estas vidas. Gracias, Señor, por estas vidas, bendito Dios. Señor, rogamos que la palabra que se ha compartido sea eficaz en ellos, Señor, y que tú la uses, porque tú dices que tú usas tu palabra para darnos la vida, para darnos el nuevo nacimiento. Que tú les des vida nueva. Les des vida nueva. Si hay más, pase, tranquila. Sigan tranquila, no se preocupen. Sigamos orando. Padre, hazte más adelante. Que tú les des vida nueva a estas personas, Señor. Cierren sus ojitos. Padre, que desde este momento el Espíritu Santo venga sobre sus vidas y les dé paz y les dé gozo. Estén pendientes. Señor, llena su vida ahora. Recibe. En el nombre de Jesús, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, proclamamos la gloria de Dios sobre sus vidas. Todo pacto con lo oculto, fuera en el nombre de Jesús. Por el poder de la palabra, toda maldición de Satanás la echamos fuera. En el nombre de Jesús, ahora. Por el poder de tu palabra, Señor, te damos las gracias. Sigan adorando al Señor. Oh, en el nombre de Jesús, gracias, Padre. Te damos la gloria, Señor.